Sí, está con nosotras. Yo les he comentado a ustedes en Usted se ve demasiado varias... hermoso en esa portada. En portada y en vivo, ¿no? ¿Cómo así? O sea, No, es que me encanta. Ámbar, Esa foto ten está cuidado. demasiado chula. bueno, gracias. Pero es que ahí tú no te ves tan serio. Como ¿Y él en se ve vivo. serio ahí? Bueno, cuando tú lo ves en un scrub, tú dices, mierda, es un Ni profesor, con el tú scrub sabes. tampoco. Pero esa Ni foto, con el esa scrub. foto de verdad está demasiado chula. No, es que, Creo que captura tu personalidad Es que su full. personalidad es una personalidad muy chula. Ay, Y así tiene que ser el médico, el cirujano. yo creo que lo que tiene que ser Independientemente de la especialidad que tenga el cirujano, y me explico. Hay gente que tú dices, mira, no sé, pero como que no me da vibra. O sea, tiene que producirse un enganche entre un cirujano y su paciente, Sí, para que ese mandatoriamente. paciente entre cómodo a una cirugía. Para mí la seguridad como un médico es lo más importante. Sí, pero digamos que la medicina es un acto de fe, porque por ejemplo Sí, ustedes claro. vienen Sí. donde mí en base a lo que ustedes ven, conocen y en acto de fe se ponen en mis manos. Pero yo creo que no cirugía, yo creo que algo de la humanidad. Hay que saber Hace ponerse en conexión con el ser humano. Bueno, de hecho, ese es los valores de nosotros como grupo de trabajo. Es amor, empatía y conexión humana. No es nada que tenga que ver con todas las cosas que se ponen. Pero hay de una valor. parte que tú estás diciendo. Conexión humana. Sí, pero porque te lo digo porque empatía y muchas veces conexión. los médicos ponen como esa línea de que yo soy el facultativo y tú estás de este lado y yo estoy de este lado. Me Yo paro y creo me que voy. no es lo médico, que es un tema de ego. Sí. Ok, ¿qué médico? O sea, gran vaina, es un título. O sea, yo simplemente tengo el regalo de Dios. Que Es lo que está más cerca de me Dios, dio un médico. ese talento, ¿verdad? Y bueno, yo tengo ese regalo, ese privilegio de poder ayudar a una persona. Y lo más que yo puedo ofrecer es mi autenticidad y sé cómo yo soy. Y entonces esa conexión se da, pero también hay gente que no le gusta eso. Y el que no le gusta va y se conecta con alguien que crea esa conexión. Con O sea, quien de hecho tenga. yo le digo a mi paciente, si tú no te sientes bien conmigo, busca opiniones hasta que tú llegues a donde alguien que te genere la confianza y te sienta bien. Claro. Y mis pacientes, de hecho, lo despacho y no lo opero si ante la más mínima duda. Claro. Sí, honestamente, porque la realidad es que cualquier procedimiento puede haber complicaciones y lo único que puede determinar un resultado ante una complicación es la actitud del paciente y, bueno, el favor de Dios haciendo todo correctamente, ¿verdad? Dentro de los márgenes, las guías, las indicaciones, y si se hace todo eso, las complicaciones Se reduce. se reduce al mínimo. O sea, Una cosa, Pablo, ¿qué es el revertimiento? mira, más que revertimiento, vamos a hablar de dos tipos de situaciones. Ok, Tenemos lo que se llama procedimientos de conversión o de revisión. de revisión. Entonces, conversión es cuando cambiamos de una cirugía a otra, o revisión es cuando buscamos mejorar una situación particular que haya sido consecuencia de una cirugía anterior. Cuando hacemos conversión es cuando hay reganancia de peso, cuando hay una intención de que sea un procedimiento de puente, o sea, un paciente que tenga tanto peso que no podía someterse a la cirugía Ok. apropiada, entonces uno le pone un balón o le hace una manga para posteriormente, cuando pierda 150 libras, Ok. hacerle otra cirugía bariátrica Ok. para que llegue a aproximarse a un peso mucho más sano. Una pregunta. Y eso es lo que se llama conversión. Conversión. Una pregunta, o sea, Pablo. perdóname. O sea, cuando nosotros no tenemos con frecuencia esos casos de esos niveles de obesidad mórbida de 600 a Sí los 700 hay. libras. Sí, Pablo. los hay, lamentablemente. De hecho, ¿Muchos o pocos? es la menor cantidad por, digamos, la idiosincrasia de nuestro país, pero yo tengo pacientes que he tenido que ir y desplazarme yo porque no pueden ir a un consultorio. O sea, que lo tengo que atender en una cama, por ejemplo. Y hay pocas opciones que ofrecerle, comenzando de que hay que tratar a la familia, porque, por ejemplo, esa persona que no puede pararse a caminar, no está tan complejo de que no le lleven
una cantidad X de comida. De comida, claro. O sea, simplemente. Si esa persona no se puede parar para gestionar su alimentación, alguien le está gestionando la alimentación. Exactamente. Entonces, por ejemplo, estos procedimientos, como le estaba contando, en ese paciente, hay que llevarlo sin procedimiento a que baje una cantidad que pueda, sin procedimiento, sí, que pueda caminar, por ejemplo. Okay. Donde a ese se le pone un balón gástrico, por ejemplo, y perdemos 100 libras y lo podemos llevar a cirugía. Esos son los que se llaman conversiones o procedimientos puentes. Pero está este paciente que tiene, por ejemplo, una cirugía de manga gástrica, que es un procedimiento excelente para pérdida de peso, pero uno de los efectos secundarios es que puede aumentar el reflujo. Es una consecuencia del reflujo. Y más si, por ejemplo, no ingerimos los alimentos inadecuados, si nos rebosamos, ¿verdad?, en nuestro estomaguito, y que la manga de por sí, por aumento de las presiones y eliminación de los sistemas antirreflujo naturales del estómago. ¿Se eliminan? Sí, se eliminan parte de los mecanismos naturales de antirreflujo. Es una condición que en ocasiones este reflujo puede considerarse o tornarse tan incómodo, tan severo, o cambios en la mucosa del esófago. Por eso el reflujo no es que me molesta, sino puede haber cambio importante de la mucosa del esófago en la parte inferior. Porque eso es ácido que sube. Es ácido que sube, y se supone que ese ácido no haya una cantidad importante. Excesiva. Y cuando hay estos cambios pueden convertirse o degenerarse en el tiempo, si no hay atención, hasta en un cáncer de esófago. Entonces, por eso hay que prestarle atención a todo esto. Y ese paciente que tiene un reflujo severo, Pablo, tú lo puedes convertir a un bypass. O sea, estamos hablando de que no lo podemos ver como normal. El reflujo. No, yo después que me operé me he quedado con reflujo. No, tú sabes que nosotros tendemos, el ser humano, a normalizar cualquier cosa que nos esté pasando. Ay, que me duele la rodilla, y tú duras yo no sé cuántos meses con dolor en la rodilla izquierda, sin tomar atención. O sea, o tú comienzas a ganar peso, no le hace caso, y 3 años después tú quieres venir a poner un freno. Tienes síntomas que empiezan a salirte vellitos, no tienes tu menstruación regular, y después cuando tú quieres, muchacho, que tú vienes a atenderte. O sea, normalizamos el estado inflamatorio de la obesidad, que va dañando todo. Normalizamos la misma obesidad en la parte emocional, que queremos decir que es un tema, digamos, de gusto de una persona que se somete. Normalizamos que esa presión yo la tengo un chin alta. O sea, compadre, usted no debe tener la presión alta. Entonces vamos quedándonos hasta que en ocasiones puede haber hasta daño irreversible. Y nosotros como seres humanos estamos perfectamente diseñados, señores. O sea, es maravilloso entender el cuerpo humano, y cuando tú lo miras, hay que creer en Dios. O sea, sí, es perfecto. Si tú tienes 2 dedos de frente y tú ves la perfección como está hecho un ser humano, tiene que haber algo mucho más grande que todo. Entonces, no está diseñado para pasar trabajo, para sufrir, para que duela. Y ese reflujo, o sea, no es normal. Nada es normal. O sea, usted no se siente bien de lo que sea, eso no es normal. Lo normal es que usted se sienta bien y a plenitud. Puede ser tema de su alimentación, puede ser tema mecánico, como una hernia tal, puede ser cualquier razón, pero usted tiene que sentirse bien. Y no estoy hablando de reflujo, de todo. De todo. Una pregunta, desde lo Pablo, emocional, espiritual, hasta lo físico. Porque nosotros somos eso. Y salud no es la ausencia de enfermedad, sino es armonía entre todos. A mí me gustaría, perdón, eso es importante. Nosotros estamos acostumbrados a ver precisamente eso que tú dices, lo que no es salud. Exacto. O sea, nosotros entendemos que la salud existe nada más cuando tú te sientes mal, no el día a día. Es que eso cambió hace mucho tiempo. No tanto, se está buscando crear conciencia de cambiar la descripción de salud, que no es ausencia de enfermedad, es un estado armónico integral de bienestar. Hasta lindo suena. Tu pregunta, Cristal. Pablo, es cierto que la cirugía bariátrica mejora muchas cosas, pero ¿hay alguna posibilidad para que todos los pacientes que se vayan a someter consideren y sepan que producto de una cirugía bariátrica, de su sobrepeso, hay condiciones que todavía ese paciente puede llegar a tener y con las cuales puede llegar a vivir?
¿Te refieres si se revierten condiciones No. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, tú sabes que el dominicano, y en sentido general, todo es, tú eras de una forma antes de operarte, pero después de que tú te operaste te pasó tal cosa. Pero esas cosas que pudieran pasar después de la operación no deben estar ligadas a la operación. Eso sino cuando me llama un paciente, por ejemplo, 2 años después, mira que tengo diarrea. O sea, te daba diarrea antes de la cirugía. ¿Ok? O sea, hay que, claro, nunca se puede minimizar, pero hay que entender que estamos expuestos a cualquier de las condiciones que nosotros teníamos. Ahora es mucho más saludable para el ser humano cuando se quita el estado inflamatorio crónico que tiene la obesidad. Uh-huh. Cuando los pacientes cuando vino el tema del COVID, y le daba tan duro a los pacientes con obesidad porque ya estaba un proceso inflamatorio iniciado, permanente, de ese paciente. O sea, eso era la tormenta perfecta. Excelente para que la vida del paciente se comprometa. Entonces, obviamente, un paciente con enfermedad inflamatoria crónica, prácticamente sistémica, que produce la obesidad, con un paciente que tiene trastornos de la inmunidad, como es el paciente con obesidad, cuando el paciente también tiene trastornos respiratorios, ventilatorios, como lo produce la obesidad, obviamente era la tormenta perfecta para que pasara esto. Bueno. Ahora, estas condiciones van a provocar, por ejemplo, después de una cirugía bariátrica, por ejemplo, en ocasiones puede ocurrir en aquellas que hay cambio de posición del intestino, que no todo lo que se ingiera se absorba apropiadamente. Y si no hay una buena suplementación, tú tienes un paciente que se te puede inclusive hasta desnutrir. Entonces, este paciente que pase, por ejemplo, hasta temas emocionales de la alimentación, un paciente puede desarrollar bulimia o anorexia después de esto. Que hay por eso casos, sí, hay que prestarle atención a todo esto que puede ocurrir. Pero una cosa, Pablo, después. Desde el punto de vista emocional, esta cirugía puede producir o puede tener como consecuencia un trastorno dismórfico, porque esto no es lo que yo me imaginaba y yo no quiero verme como yo me veo. Si tú superas que el trastorno, más que una consecuencia, se viene dando desde antes. Sí, claro. La mayoría de personas que tienen un grado de obesidad, nosotros le hacemos un pequeño test, nos ponemos varias imágenes de diferentes cuerpos y tú le preguntas, ¿cómo tú estás ahora mismo? Entonces siempre te marcan como dos cuerpo por debajo. Porque no lo visualizan. Inclusive, hoy yo tenía una paciente en particular, justamente antes de venir, que tenía 114 libras de más. Y ella me decía que ella no quiere verse flaca. Exacto. Una parte de una negación, porque ¿qué carajo hace mi consulta si no quiere verse flaca? ¿Ok? Entonces, a veces el mismo temor... 114 es una gente. Sí, claro que literalmente. Y entonces tú, cuando examinas, tienes una dismorfia totalmente establecida. Entonces, cuando va bajando de peso, tú ves que sigue usando su ropa grandotota. A veces yo mismo le digo al cosa, mira, ve de una vez y mándela a coger esa camisa, no vengan con esos camisones para acá. Y tú tienes este paciente que va a comprarse en una tienda, y segurito te tiene que haber pasado, y tú vas a buscar, tú estás buscando entre la L y realmente ya tú eres M o small. ¿Qué tiempo les toma adaptarse a eso? Mira, es un proceso, eso va a depender de cada quien. Hay un poco de síndrome de miembro fantasma ahí. Mira, puede haber un poco, sí. No tanto. Yo creo más bien es que más que nada. Aprender a reconocer, más bien como dismorfia, más que miembro fantasma. Lo que pasa es que tú estás buscando a una gente y esa gente ya no está. Bueno, entonces te toma un tiempo hasta que tú asimiles que esa gente ya no está, que el otro ya no está. Yo te puedo decir que a mí no me pasó porque, perdón, con el tema de los size. Al contrario, a mí me pasaba ya estar en este size porque yo sí conocía cuál era mi size. Y yo sabía cuál en mi cabeza entendía que era el peso que yo siempre había estado saludable y yo lo medía por la marca de ropa que es la que yo siempre he consumido. Y literal, ese día yo dije, yo creo que ya yo puedo investigar si ya yo estoy dentro de los estándares que yo conozco de mí, de mi size. Entré, me puse una pieza y llamé a esa señora que está al lado mío dando gritos de la felicidad. Ah, sí. Mala. Me acuerdo, tú me mandaste el mensaje. Hay una cosa, Pablo. Esta conversión se llama.
Conversión o revisión. Okay. ¿Cómo era el término que ustedes decían? Revertición. Revertimiento. No. Revertimiento. Se habla de reversión. Reversión, ok. Por ejemplo, ante la malabsorción es una de las principales causas de reversión, donde tú trata de poner nuevamente los intestinos como estaban para que todo vuelva a pasar. Pero puede ser que una bariátrica se pierda, los intestinos como estaban. ¿Significa persona... que los intestinos se cambian? Eso depende del tipo de cirugía. Okay. Las reversiones por malabsorción casi siempre tienen que ver con las cirugías donde hay malabsorción que se utilizan en obesidad sumamente extrema o lo que se llama superobesidad. En estos casos, ya que son cirugías prácticamente salvatorias, puede ocurrir esa situación, y más si el paciente no sigue las atenciones e indicaciones del médico. Que usualmente el paciente de que pierde peso no asiste a sus consultas. Y aunque seguimos hablando por chat, por ejemplo, de vez en cuando para hacer preguntas, pero no tiene un seguimiento como tal. Por ejemplo, hay pacientes, no voy a decir quiénes, que deberían haberse dado su vueltecita por su doctor, y en ocasiones como que se le olvida y cosas. Tú sí eres chimoso, porque yo estaba allá el mes pasado. Una pregunta, ¿Pero Pablo. no dijo nada? No, pero me miró, yo lo conozco. Yo pensaba que ese término se refería a personas que se han hecho un procedimiento anteriormente y van aumentando de peso y hay que hacerle la cirugía otra vez. Esa es conversión. Es que no es lo mismo. Reversión puede ser porque haya un estado de desnutrición o por pérdida por encima de lo deseado. Entonces, ¿cómo tú sabes que bajó mucho más de lo estimado? O si lo veo el paciente. O cómo tú sabes que va a bajar más de lo estimado. Sí, más bien. ¿Hay un rango de cuánto deben bajar, Pablo? Sí, acuérdate que la medición es una relación entre la estatura y el peso, es lo que se llama índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal debe estar por encima de 18.5 hasta 25, para decir que ese es el rango normal. Aunque la gente que está en 18.5 están en el chasis. O sea, son la gente flaquita, pero saludable. Cuando se encuentra por debajo de ahí, ya entonces hay que ir pensando en valorar una cirugía de reversión. Por ejemplo, también en las cirugías malabsortivas como el bypass, el SAD y eso, en ocasiones hay lo que se llama síndrome de dumping o hipoglucemia, o sea que la gente que le va a dar unos bajones de azúcar, pues, que pierde calidad de vida con la ingesta de ciertos alimentos o con diarreas frecuentes y eso. Y entonces esos son casos candidatos a reversión, si aún tomando la medida necesaria de medicaciones, de aportes de suplementos, como quiera siguen con ese malestar. Entonces son candidatos también a reversión. ¿Puede ser iatrogénica la cirugía bariátrica? Sí, puede ser, claro que sí, pero usualmente... Iatrogenia, búscalo. Quizá no iatrogenia, porque, por ejemplo, en el procedimiento, en el momento, se está haciendo con hay mediciones estándar. Para que un límite inferior de intestino común que tú dejas, para evitar este tipo de situaciones. Pero también tiene mucho que ver como el comportamiento del paciente desde el día que se opera hasta el día que tenga la necesidad de reversión. Por eso quizá la palabra iatrogenia creo que no aplicaría. No aplica. Pero por supuesto, hay iatrogenia en la medicina y hay iatrogenia en la cirugía bariátrica. Okay, pero quizás para la reversión no creo que sea. Ay, yo quiero que me vuelvan a poner como yo estaba antes. ¿Y entonces? Para el psicólogo, el psiquiatra. ¿El estómago puede crecer, claro. Pablo? Sí, el estómago va a crecer. Sí, porque la gente cree que esto es como una solución de por vida. Una solución, el que no cambia se embromó. Gana peso, igualito, sí o sí. O más. Bueno, de octubre a diciembre yo gané 18 libras. Y tuve que ponerme en enero como propósito de año nuevo. Mira, se acabó el azúcar, el café, el alcohol y las harinas. ¿Y el café por qué? Porque me tomaba 12 tazas y andaba acelerado todo el tiempo en alta. Y tú que lo necesitas tanto. Sí, como para acelerarme. Entonces, precisamente, no por algo en particular, sino que le estaba dando bien al café. Entonces, esta semana ya he aflojado todo, pero ya estoy en mi peso. Pero, por ejemplo, yo tengo 6 años operado y sé lo que hay que hacer y me descuidé, como no pasa todo cuando ganamos peso. Porque tú eres humano también, o sea, aunque usted no lo crea. Hay una pregunta, a veces lo dudamos, Pablo. ¿verdad? Una pregunta, Pablo.
tú ahí te aparece un método de adelgazamiento, otro método de adelgazamiento, otro método de adelgazamiento, y lo que tú encuentras que te dicen es que esos métodos de adelgazamiento tienen rebote. ¿Existe algo que sea para adelgazar que no haga rebote? Sí, el cambio. Si no... El que no cambia. La gente tiene que dejar de entender que el rebote no es el método, eres tú. Por supuesto. O sea, si usted mezcla azul con amarillo, aquí en cualquier parte del mundo es verde. O sea, que si tú quieres que una realidad de tu vida, la que sea diferente, haga la cosa diferente. Las cirugías son herramientas, un medio de transportes para que tú puedas apoyarte a hacer ese cambio. No es la solución. La solución no es la cirugía. Digamos, un camino, hasta el día de hoy, el más efectivo y duradero en el tiempo, ¿verdad? Efectivo, no más fácil. No más fácil. Porque fácil no tiene nada. Para nada. El más efectivo y duradero en el tiempo. Ok. O sea, de cualquier ¿Cuánto tiempo puede pasar? Claro, esto varía dependiendo de cada paciente, pero ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que un paciente comience la reganancia de peso? Si no hizo cambios por ejemplo, yo hice reganancia de peso 6 años después. Okay. El promedio puede haber unas 20 libras de rejuego. Eso es lo que se espera después del 4º año. Pero si el primer día de la cirugía usted bebe refresco o malta morena, leche condensada, usted no va a rebajar nunca. Yo tengo una paciente... Y se puede morir en el postoperatorio, claro. Sí, claro. Se han dado casos de gente que, tú sabes, Pablo, que simplemente piden cosas que no deben y hay personas que han fallecido. Yo recuerdo un paciente que el día después de la cirugía lo encuentro comiendo galletica. O sea, galletica de chocolate y eso, le dije de todo eso, sí. O sea, ahí perdí el glamour, mala palabra y es que todo. si le pasa algo, te no, porque después termina siendo tú. Sí, pero, o sea, ahí se perdió toda la decencia. O sea, que no es mucha. Vengo ahora. Para la mala palabra no.